estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cruces promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Que no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, 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 así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Eres milagroso. Oh, eres poderoso. Tú eres milagroso, Dios. No hay nadie como tú. Desciende hoy aquí, Señor. Toma el control. Toma el control, Señor. Oh, toma el control. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es hermoso, Dios. Tu nombre es hermoso. La muerte venciste. El velo partiste. La tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman y resucitaste en majestad. Oh, inigualable, oh, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Oh, tuyo es el reino, oh, tuya es la gloria, oh, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre, Dios. Qué bendición el poder estar alabando juntos, qué bendición el poder reunirnos en un domingo posterior a la celebración de los días 24 y 25, que en familia hemos estado celebrando el nacimiento de Jesús. Y realmente en este momento y en este tiempo es cuando más personas en todo el mundo están conscientes, están pensando, aún los que no creen en el Señor, aún los ateos, aún la gente que no se está moviendo dentro del entendimiento de quién es Jesús mismo. Algo pasa muy particular en esta estación de tiempo donde se recuerda a nivel mundial el nacimiento del Señor Jesús. Yo sé, y ustedes y yo lo sabemos, que Él no nació en esta estación ni en este tiempo. Sabemos que esta fecha no la puso Dios, la puso el hombre.
Sin embargo, entendiendo que a pesar de que así es, muchas personas hablamos y platicamos de que si esta es la única oportunidad donde la gente se sensibiliza, donde el nombre de Cristo se escucha, donde la historia del nacimiento de Jesús se ve tanto en películas, se ve a través de diferentes momentos, a través de canciones, a través de muchas tradiciones o costumbres de los hombres, aprovechemos que están conscientes de que hay alguien que se llama Jesús, que por amor a nosotros vino a esta tierra, nació, dio su vida para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces, para mí es un gran privilegio que aún habiendo pasado apenas unos días de esta celebración, el día de hoy, podamos juntos ver lo especial que es la forma en que Dios propició la venida de Jesús. Durante este tiempo y preparando el mensaje para ustedes, yo le decía al Padre, hay tanto que ya sabemos, hay tanto que ya oímos, hay tanto que repetimos todos los años y repasamos todos los años. ¿Qué quieres decir tú para este año, Señor? ¿Qué quisieras tú que yo comunique alrededor del tema del nacimiento de Jesús, de esto que estamos celebrando nosotros en este tiempo? Y el Señor me empezó a hablar muy específicamente de que entendiéramos a través de esto que celebramos hoy o en estos días, que entendamos la faceta de Dios en relación a tiempos, que entendamos que Dios es un Dios que espera el cumplimiento de los tiempos para hacer ciertas cosas o la plenitud de los tiempos para hacer las cosas. Y como me lo habló, empecé a buscar en la palabra donde dice, y se cumplió el tiempo, y se cumplió el tiempo, y llegó el tiempo, y en algunas voy a enseñarle los versículos, pero yo entiendo con esto que Dios es un Dios que no hace las cosas al azar, que no hace las cosas cuando pueda hacerlas o cuando se establezca algo aquí o allá, sino que Dios es un Dios que está constantemente buscando que nosotros veamos el cumplimiento del tiempo de las cosas. Y si es así, y Dios trabaja con el cumplimiento del tiempo, solo quiero hacerte un resumen de lo que tuvo que pasar para que viniera Jesucristo. Cuando yo veo esto de cómo tuvo que pasar ciertas cosas para que Él viniera, luego también veo lo que Dios tiene que hacer para que Él vuelva a venir una segunda vez. Entonces, hay una forma en que nosotros podemos empezar a ver los procesos de Dios para el nacimiento y que podamos ver que también hay ciertas cosas que se van propiciando alrededor de su retorno. Entonces, en este cumplimiento del tiempo, quiero mostrarte o mencionarte, para la venida de Jesús y su vida, hay más de 300 profecías escritas en el Viejo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces puede ser posible que algo sea profetizado tantos años antes? Ahí vas a ver cuando te muestre lo que Isaías profetizó del nacimiento de Cristo a través de una virgen, y fue 740 años antes de que sucediera. ¿Qué posibilidades hay de que 300 cosas fueran habladas con tanto tiempo de antelación a través de 39 libros del Viejo Testamento, a través de diferentes personas de diferentes tiempos, y todo fue cumplido? Ahora, yo no tengo todas las horas para que repasemos 300 profecías cumplidas, pero te voy a dar un tip. Hay un link que puedes buscar en Google de las profecías cumplidas de Jesús, y ahí te dice qué profecía fue, cuándo se habló y cuándo se cumplió. Me puse a revisarlas, a verlas, y cuando yo venía concentrándome en esto, decía, Señor, ¿cómo es de importante que se hable la palabra profética en tiempo, que se hable la palabra profética en detalle aún que no se entienda? Imagínense que Isaías profetizando que una virgen iba a dar a luz a un niño. Es que eso no tiene ni siquiera lógica, pero era justo la palabra profética que él tenía que hablar. Entonces me he puesto a concentrar también en la importancia de la profecía de este tiempo para la preparación de la segunda venida del Señor, porque creo que tenemos que ver por qué vino, a qué vino y cuando regrese a qué va a venir, para que tú y yo vivamos una vida más intencional y más clara en relación a los propósitos y caminos del Señor.
Sabemos que el nacimiento de Jesús, aunque la gente no lo quiera aceptar, aunque los ateos quisieran borrar el nombre de Cristo, quisieran decir que Navidad ya no es Navidad, sino que en Estados Unidos ya no dicen Merry Christmas, que tiene el nombre de Cristo, en el nombre de Navidad en inglés, quieren decir Happy Holidays, buenas, felices fiestas, celebren las fiestas, pero quiten a Cristo, quiten su nombre, hagan que vaya desapareciendo esa idea de toda nuestra cultura y de toda nuestra sociedad. Sin embargo, fíjense que no pueden hacer algo, y lo que no pueden hacer es cambiar la forma en que toda la humanidad establece cronológicamente los tiempos. Porque no importa si es en Rusia, si es en Shela, si es en China o si es en Estados Unidos, todos sabemos que usamos el antes de Cristo y el después de Cristo para marcar dos tiempos en todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. Y fíjense que cuando uno estudia un poco más esto, me puse a ver por qué en inglés y en español son un poquito diferentes las siglas que se usan. Es muy interesante que el antes de Cristo es igual en inglés que en español. Pero el después de Cristo realmente en inglés es AD. Y si ustedes se van a buscar lo que esto significa, AD significa Anno Domini, el año del Señor, el año del dominio del Señor. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es un indicador que señala una cifra de antecedentes antes del nacimiento de Jesús. Y después, cuando Él ya nace, es el año favorable del Señor, es el año Domini, es el año del Señor. Y cuenta desde el primer día que Él nace, no desde cuando Él fallece, sino desde el día de su nacimiento para adelante empezamos a contar con un tipo de tiempo diferente. Más adelante les voy a explicar cómo esos tiempos se han ido marcando en la palabra hasta el día de hoy. Ahora, cuando el Señor me decía, pon atención al cumplimiento de tiempos, yo hago las cosas cuando se cumplen ciertas cosas, cuando ciertas cosas se juntan, se suman y se dan. Y cuando uno ve esto, y tú lo puedes leer, todo el mundo empieza a ver por qué se precisó. 4,000 años esperaron los del pueblo de Israel para el nacimiento del Mesías. 4,000 años, es que no es cualquier cosa. Yo sé, ¿por qué esperaste tanto? Alguien decía por ahí, porque me puse a leer un montón de comentarios de teólogos y decía, ¿por qué no después de que Adán cayó al día siguiente vino Cristo? Y punto, o sea, se quita el problema. Pero no, habían ciertas cosas que tenían que pasar, que Dios en su infinita gracia, misericordia y sabiduría sabía que tenía que hacer para volver a recuperar a ese ser humano que pecó y cayó, y que a través de su Hijo Jesús, Él lo iba a hacer. Pero miremos el cumplimiento de tiempos. Cristo pudo haber venido antes o después, pero realmente cuando nosotros entendemos lo del cumplimiento del tiempo, significa que ha llegado algo a un punto exacto. Y fíjense que una de las cosas que comentan muchos de los teólogos es que tenía que estar propicio un sistema de comunicación para que el nacimiento de Cristo y su vida pudiera ser establecido y conocido a través de los diferentes mensajeros y los diferentes, las personas que se iban a empezar a mover para dar el mensaje. Quiere decir que tenía que haber un sistema de comunicación, un sistema de carreteras, tenían que también tener sistemas como Pablo usó barcos para ir de un lado a otro, para poder llevar el mensaje misionero a ese mundo conocido de ese tiempo. También mencionan que era necesario que hubiera un idioma en común para que pudieran hablar de esto todos y entenderlo. Y ese idioma en común realmente era el griego que se hablaba en la región universal. Ya tenemos un idioma, más comunicación, podemos trasladar el mensaje, no se va a quedar en solo un grupo de personas, sino que se va a conocer el nacimiento de Cristo y la vida de Jesús, porque no era solo que naciera, era que Él pasara los 30 años de vida pre-ministerio y los 3 y piquito post-inicio de ministerio, y todo corriera la voz, que todo el mensaje del Evangelio pudiera correr. Dios prepara el camino,
él tuvo que preparar el camino a través de distintos profetas, ya se los dije, incluso profetas que estaban vivos para reconocer a Cristo cuando entró al templo a ser presentado, como tenía que ser a los 8 días de cualquier recién nacido, se presentaba en el templo. Ustedes y yo sabemos la historia maravillosa de Ana, que tenía 84 años de viudez. Sabemos que ella se había casado, estuvo casada 7 años. Lo que entendemos de eso es que probablemente se casó entre 14 y 15 años. A los 7 años ella queda viuda y se va al templo por 84 años. Casi tenía alrededor de 105 años más o menos. Y oímos de otro que se junta con ella en el templo, Simeón, que también reconocen al hijo y dicen, este es, que tenía alrededor, calculan, de 110 años. Entonces uno dice, Padre, tú tienes personas hoy, tú ya tienes un proceso de comunicación en el mundo entero hoy donde podemos comunicar rápidamente lo que está pasando. Ya tenemos idiomas muy universales donde podemos comunicar un mensaje acerca de la segunda venida del Señor. Tú también tienes a profetas, hombres y mujeres de varias edades. Tienes a la nueva generación y tienes a la generación de gente ya más grande que están esperando, ya saben las señales y están esperando para ver la segunda venida. Y vemos que se vienen muchos cumplimientos más a través del nacimiento de Jesús, uno de los muy conocidos, obviamente, la estrella de Belén, conocida, que sí que hasta los astros marcaron dónde nació, dónde estaba y marcaron el día para que los reyes pudieran llegar a darles los regalos y para que los pastorcitos que estaban en el campo pudieran reconocer también en dónde encontrar a este niño. Pero ¿cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? Empieza en Génesis. Y realmente cuando uno evalúa y ve el propósito de Navidad, está en Génesis 1:26. Y es esto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio el dominio al ser humano. Literalmente dijo, no voy a tener el dominio yo, voy a delegarlo en mi creación. Y se lo da al hombre para que ejerza dominio. Al hombre le da entonces la legalidad, la autoridad sobre todo lo que existe. Y Dios establece desde ese momento un sistema con el que Él va a trabajar. Y Él decide a través de eso que todo lo que va a pasar en la tierra tiene que ser hecho a través de un ser humano para tener legalidad. Un ser espiritual no tiene legalidad, por eso Satanás necesita un hombre, un cuerpo de alguien, de una mujer, de un hombre para moverse, porque no hay autoridad y no hay legalidad en algo espiritual, sino es que usa a un ser humano para hacerlo. Entonces, como Dios cumple todas sus palabras, no rompe ninguna de sus principios, Él no miente, Él no cambia, eso es lo que la palabra nos dice. En cuanto Él delegó eso en Adán, y de Adán sale Eva, Él delega su autoridad sobre el hombre y decide que es así como Él va a trabajar. Entendemos que Lucifer es un ángel caído, es el ángel encargado de la adoración. Satanás sabe que él, así en ese espíritu, en esa estructura espiritual, él no se puede mover. Entonces dice uno de los teólogos, dice, le tuvo que prestar el cuerpo a la serpiente para poderse mover. Satanás. Y ustedes y yo sabemos que los animales no tienen espíritu, pero él agarra el cuerpo de un animal, por eso es que maldice a la serpiente. Y le dice, desde aquí en adelante tú vas a tener que arrastrarte, porque eso que hiciste de prestar tu cuerpo para algo así, sale del rango de autoridad y de legalidad de lo que yo había dado. Y ustedes y yo sabemos que lo que pasa es que Adán y Eva caen, entra el pecado, y en cuanto el pecado entra la muerte. Y en ese instante de la caída, dice que desde el fundamento de las cosas Dios ya tenía todo preparado. Seguro Él ya tenía lo que muchos hemos oído que nos dicen el plan B. El primer Adán cayó, pero el segundo Adán iba a venir a hacer lo que el primero no había hecho. Y entonces, ¿cuándo anuncia el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo se anuncia por primera vez en la palabra?
se anuncia en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, que es pecado, y la simiente suya, que es lo que iban a hacer a través de esta mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Entonces lo que el Señor estaba diciendo es, aunque yo soy Dios, aunque yo tengo autoridad de todo, delegué esto en los hombres. Y me puse una restricción de trabajar todo a través del cuerpo de alguien. Voy a tener que traer al hijo, hacer que nazca y sea hombre para que tenga legalidad y autoridad en la tierra. Y no solo que nazca, va a tener que morir para tomar autoridad sobre la muerte, porque el pecado hizo que la muerte entrara en la tierra. Voy a tener que pedir que muera y resucite para que entonces yo tenga una vía y un camino para que toda mi creación pueda ser reconciliada conmigo. A mí me parece increíble que Dios mismo, en su forma de hacer las cosas y las leyes, Él mismo se autolimitó, diría otro, pero buscó y estableció el que entonces Dios viniera a la tierra a través de un cuerpo humano para poder hacer lo que tenía que hacer. Y entonces ahí vemos lo que Mateo 1:18 en adelante nos dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, ya estaba comprometida María, pero no casada. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. Ella estaba embarazada. Y dice la palabra, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, miren qué linda la intervención del Padre, porque sabemos que encontró en María a alguien digna de poder tener esa semilla de Dios adentro de su vientre para dar a luz a este Mesías que tenía que entrar como hombre a la tierra. José se da cuenta, no quiere afectar a María, ya la va a dejar, se pudo haber abortado todo. Pero miren qué lindo que el Padre se encarga de que un ángel llegue y le hable a José y le dice, José, hijo de David. Recuerden que Jesús viene de la línea de David. Tenía que usar a José el Señor en este proceso, pero no para ser el padre físico, pero sí la cobertura, el nombre que entrara en la familia de José. Jesús, porque tenía que venir de la línea de David según la palabra profética. Y dice, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que adentro está creciendo del Espíritu Santo es. Y dará, y recuerden, todo lo que pasaba, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se posaba sobre toda la creación. El Espíritu crea, el Espíritu agarra la palabra de Dios, el Espíritu agarra lo que Dios habla para darle forma. Y aquí lo que estaba pasando es que 4,000, más de 300 profecías de la vida de Jesús estaban en el ambiente esperando quererse formar, hacerse vida. Lo que estaba hablado tenía que formarse y se iba a formar en esa criatura. Y vemos nosotros aquí que dice que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, en Isaías 7:14, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, servirá de vientre para poder dar a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y literal, era Dios con nosotros. Entonces nosotros nos damos cuenta que aunque Isaías dicen que es un libro que si tú y yo lo estudiamos de principio a fin entenderemos toda la palabra. Solo con leer Isaías y estudiar Isaías está englobado toda la Biblia en ese libro.
Pero sabemos que una de las cosas más fuertes de Isaías es que es el libro que más profecías acerca del Mesías tiene. Y vemos que dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Recuerden que siempre estamos queriendo buscar señales, confirmaciones. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Y ya se los mencioné, pero se los repito. Del momento que eso lo habló Isaías al día del nacimiento de Jesús, fueron 740 años. ¿Qué cantidad de espera, qué cantidad de cosas tenían que pasar para que pudiera cumplirse esta palabra? Y luego Mateo 1:18, ya les leí, dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. 740 años después. Muy interesante esto que les voy a decir. El Señor dice que la semilla era de Dios. La semilla que estaba engendrando a Jesús era de Dios. La palabra griega para semilla es una palabra que escrita es espora. Proviene de la misma palabra raíz de esperma que habla de una semilla de un hombre. El nacimiento virginal de Jesús fue completamente natural en todos los aspectos, excepto en uno. No era la simiente de un hombre. La semilla era la palabra de Dios de todas las profecías habladas, las profecías acerca de Jesús. Por eso dice que el Verbo se hizo carne. Él crea hablando, el Espíritu forma la creación. Aquí todas las palabras habladas de Jesús están dando vida a que el Espíritu Santo pueda sembrar esa semilla donde el Verbo se hace carne. A mí me parece esto realmente algo tan importante, porque Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, se cumplieron las cosas. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, cumpliendo absolutamente todo. Ahora fíjense que uno de los teólogos dice, Jesús es Dios hecho hombre. Jesús caminó como hombre en la tierra, pero la semilla, la simiente, vemos de la palabra, venía de Dios mismo, de las palabras y las profecías. Y entonces uno dice, sí, pero ¿cómo es esto? Y uno de los que escuché decía, esto fue, Dios creó a la mujer y diseñó a la mujer de tal forma que aunque yo quede embarazada, dentro de mi vientre, la semilla de cada uno de mis hijos, la sangre de mis hijos no se mezcla con la mía. Y dije, no, eso no es cierto. Dije, eso no es cierto. La sangre mía pasa por la placenta y alimenta al bebé. Y cuando me puse a estudiar lo que dice, es que efectivamente la placenta permite pasar nutrientes, pero no permite compartir la sangre. Entonces, ahí vemos que la madre y el hijo pueden tener diferentes tipos de sangre, y es cierto. Entonces nos damos cuenta y decimos, Dios mío, entonces María era mujer y su cuerpo, tú lo hiciste, el cuerpo de la mujer, sabiendo que había que hacerse una separación para cuando tú necesitaras usar el vientre de una mujer para traer a luz al Salvador, al Hijo de Dios, para que tuviera cuerpo, para que nos modelara, para que nos sirviera de ejemplo, pero también para que pudiera morir por nosotros, porque al final Él solo vino, no solo para vivir y que lo viéramos, sino que Él vino para que tú y yo tuviéramos una manera de reconciliarnos con el Padre, para que el pecado que causaba muerte pudiera ser lavado, quitado y pudiéramos nosotros entrar a lo que es la vida eterna, a que el Espíritu Santo pudiera entrar y vivir en nuestro corazón. Entonces cuando voy viendo que sí que hasta la forma en que formaste a Eva, Señor, ¿lo pensaste? Que fuera necesario que siempre hubiera esa separación, así Jesús podía ser hombre, pero podía ser el Hijo de Dios. Por eso Isaías 9:6 creo que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, porque es hombre y es hijo de Dios. Entonces, miren, de repente, por estar estudiando esto por ustedes, como que el Señor me ha empezado a abrir los ojos de tantos detalles y cosas
preestablecidas, preprogramadas, preplanificadas por Dios para el cumplimiento de todas las cosas. Y si así ha sido el de fiel, y así es el de justo, porque Él no miente. Él puede decir, yo dije eso, pero ¿sabes qué? Lo voy a borrar, lo voy a cancelar y se acabó. Pero no, como es un Dios que su fundamento es el juicio y la justicia, es la rectitud, es la santidad, es la plenitud de toda la perfección, entonces nos damos cuenta que Él no puede contradecir su propia palabra y Él se sujeta a su palabra, haciendo entonces esto que hoy les estoy contando acerca de Jesús. Así que Jesús tiene que nacer para que también pueda morir y pueda venir el cumplimiento de Romanos 5, 17 al 19, donde dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Uno metió el pecado, uno metió la muerte, ahora tiene que venir otro que va a traer la vida y que va a traer la abundancia de gracia y el don de justicia. Y el 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, porque Adán introdujo esta condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tú y yo tenemos hoy ese gran privilegio. ¿Por qué estamos celebrando este tiempo? ¿Por qué para nosotros este tiempo es tan importante? ¿Porque marcó cumplimiento de tiempos? ¿Porque marcó la fidelidad de Dios en las palabras proféticas que había hablado? Porque podemos ver cómo la palabra, el verbo se vuelve carne, cómo el Señor entra en la humanidad a través de María, para poder traer a su Hijo Jesucristo y con esto entonces enmendar, corregir, restaurar, restituir todo lo que había entrado a través de Adán. Porque realmente a través de Adán lo que pasó es que la autoridad delegada que el Señor nos había dado se la dio el hombre a Satanás. Y por eso dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y cómo entonces tú y yo vamos a estar viviendo en medio de un mundo donde el príncipe, que quiere decir que hay un gobierno y hay una autoridad, hay una legalidad, se le fue entregada a Satanás? Pero ahora nosotros como hijos de Dios, como aquellos que ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, que fuimos tomados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la autoridad y por eso cuando Jesús resucita y aparece, le dice a la iglesia, te entrego las llaves del reino. Te entrego la autoridad que un día te fue quitada. Usa la autoridad que te estoy dando. Usa la autoridad y la legalidad que te he dado para que todas las cosas que a mí me pertenecen me sean restauradas. Él no va a venir a hacerlo solo. Él no va a venir a caminar y hacer las cosas porque Él dice, yo tengo a una hija, yo tengo a un hijo en el cual yo vivo y me manifiesto para que esto se pueda hacer. Y ese es nuestro papel principal en este tiempo. Después de reconocer todo lo que Jesús hizo por nosotros, es que nosotros hagamos lo que Él espera que sea hecho a través de nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo humano, físico, que necesitaba Jesús, le dio la autoridad en la tierra. Y nos empezó a modelar a nosotros y a los discípulos y a todos los que estaban cerca de Jesús primero y después todos los que estuvieron cerca de los apóstoles, para qué habíamos sido llamados y la autoridad que tenemos. Y si tengo tiempo, iremos a ver lo que Jesús dijo que para qué había venido. Si me da tiempo dentro de esto, pero si no, tú lo puedes buscar también. Entonces, Satanás tiene que trabajar a través de un hombre, no puede hacerlo solo. El hombre a través del cuerpo físico le dio esa autoridad a Satanás y por eso dice en Juan 5:26, y le he dado autoridad para ejecutar el juicio también porque Él es el Hijo del Hombre, a Jesús. Él es el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, ¿se dan cuenta? Es hombre y es Dios. Dios no puede quebrantar ni cambiar su palabra, lo que ya les dije. Entonces, a través de esto también quiero que leas Salmo 115:16, que dice,
Dios decide. Dios no estaba en control directo. Él desde el momento que creó al hombre y le delegó esa autoridad, Él la delegó y así fue. Porque el Salmo 115, 16 explica, el cielo, incluso los cielos, son del Señor, pero la tierra ha sido dado a los hijos de los hombres. Él ya la delegó. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entrar en este preciso tiempo, porque el cumplimiento de los tiempos se está dando, en un entendimiento de que esta tierra y lo que pasa en esta tierra tiene que ver con lo que tú y yo hacemos y la autoridad delegada que el Señor nos ha dado. Creerle al Señor con todo nuestro corazón que de veras nos lo delegó. Y el hecho de que nosotros no tomemos esa autoridad deja espacios vacíos para que la tome Satanás a través de los que trabajan para él. Y nosotros que amamos tanto a esta nación y a Guatemala, mínimo, tenemos que asegurarnos de que el espacio físico, el lugar o el lugar delegado de Dios donde tú y yo nos movemos, esté bien representado el Señor a través de nosotros y que su reino sea establecido en ese lugar. En Gálatas 4:4 vuelvo a recalcar, cuando se cumple el tiempo, incluso cuando estuve estudiando la vida de Juan, y cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth queda embarazada. Cuando se cumple el tiempo, nace Juan. Cuando se cumple el tiempo, nace Isaac. Cuando se cumple el tiempo, nacen, ¿me entienden? Pero también hay cosas que nacen fuera de tiempo. Uno de los ejemplos principales de lo que algo puede que nazca fuera de tiempo es Ismael. ¿Y cuándo nace algo fuera de tiempo? Cuando el hombre quiere meterse a hacer lo que solo Dios puede hacer. Cuando el hombre no camina en esa obediencia que nos habla Romanos, que por la obediencia de uno, todos hemos sido restaurados. Esa obediencia en nosotros permite que caminemos en los tiempos de Dios o permite que caminemos en los que no son. Y aquí quiero ir haciéndote ver cómo es que Dios trabaja con estos tiempos, porque el cumplimiento del tiempo permitió la venida de Cristo. El cumplimiento del tiempo estableció el día que iba a ser Él crucificado. Estableció cuándo iba a resucitar. Entonces, ¿qué dice Dios de los tiempos? Vamos al Salmo 90, versículo 4. Ustedes y yo lo sabemos porque este es un versículo que todo el tiempo nosotros, cuando algo no pasa rápido, decimos, bueno, es que nuestros tiempos no son sus tiempos, nuestros caminos no son sus caminos, sus maneras no son nuestras maneras. Pero el Salmo 90, 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años, un día. Y como una de las vigilias de la noche. 1000 años para el Señor. Él no está limitado por tiempo, Él no tiene un reloj en la mano, Él no tiene algo que le apresure, porque Él vive ayer, hoy y siempre, al mismo tiempo. Él está metido dentro de un espacio donde el tiempo realmente para Él no existe, pero a nosotros nos dio tiempo. Nos marcó un reloj de 24 horas que marca un día y después 7 días, una semana, etcétera, para que nosotros pudiéramos tener cierta ubicación en espacio y tiempo, para poder saber cómo trascienden las cosas, porque nosotros no somos omnipresentes. Porque nosotros no somos omniscientes, nosotros sí necesitamos esas marcas y esos tiempos. Y si seguimos, léanse todo el Salmo 90, es precioso, pero del 9 al 12 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, cada uno cuenta y vamos perdiendo un día cada vez. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días desde nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Otra parte de la palabra dice, y los que están muy bien hasta 120 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, es molestia y trabajo, porque aunque vivamos, hay que trabajar y hay que esforzarnos. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe de ser temido? Y en el 12 dice, este es el versículo clave de lo que quiero que agarres aquí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y sabiduría es temor de Dios. Sabiduría es saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. La sabiduría, te lo anticipo hermano y hermana, la sabiduría vamos a tener que conocerla mejor en el 2022. La sabiduría, obviamente en Proverbios nos explica mucho de qué es, pero uno de los 7 espíritus
de Jesús es el espíritu de sabiduría. Y yo he percibido por muchas palabras proféticas que han estado dando los profetas en diferentes espacios donde me ha permitido estar el Señor, es que necesitamos movernos con mucha sabiduría en este tiempo. La sabiduría nos va a dar discernimiento, la sabiduría nos va a tener en el lugar correcto, la sabiduría nos va a enseñar cómo contar los días, cómo aprovechar cada día de la vida que tenemos. Cómo aprovechar antes de que Él regrese, que hayamos completado lo que Él quiere hacer. La sabiduría el Espíritu Santo con el espíritu de sabiduría nos va a guiar en cómo debemos de vivir. Entonces desde ya te doy un reto de que te pongas a estudiar todo lo que tiene que ver con sabiduría. Estudiemos todos los versículos de sabiduría y pidamos al Espíritu Santo que nos sirva una porción mayor todo el tiempo de sabiduría porque la vamos a necesitar. Entonces, cuando Jesús habla, en Lucas 4, dice que Él llega, se lo leo del 16 en adelante, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga el día del reposo y se levantó a leer. Y ustedes saben que cuando llegaban a la sinagoga había una lectura asignada para ese día, no es que la abrió y encontró, no, ese día que Él llegó a la sinagoga, porque todos los días en la agenda de Dios están específicamente planificadas y son perfectas los tiempos de Dios. El día que toca leer, ese día Jesús llega a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, eso era lo que le tocaba leer a él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Ese es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, anunciar el evangelio a los pobres. Y no hablo solo de pobres económicamente, hablo pobres de espíritu. Hay gente que tiene muchos recursos, pero no son ricos en espíritu, no conocen nada de Dios, son pobres. Y con eso nos podemos ir a ver todas las bienaventuranzas, pero no me da tiempo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Muévete y movámonos para traer libertad a todas las personas que están atadas por falta de perdón, por amargura, por temor, por enfermedad, por demonios. Movámonos nosotros también igual que Él. Y la recuperación de la vista a los ciegos, los que todavía no han podido ver la verdad, porque dice que tienen velados los ojos. Que puedan ellos ver, que se les sea revelado. El que lleva a las personas a ver su pecado, a querer arrepentirse es el Espíritu Santo, pero Él necesita usarnos a nosotros para mandar y hablar ese mensaje con todos, para poner en libertad a los oprimidos. Hay muchas personas oprimidas por penas, por deudas, por preocupaciones, por situaciones familiares, por divorcios, por hijos, por muchas cosas. Y encima sumemos todo lo otro que ahorita está nuevo alrededor de nosotros hace unos 2 añitos, como la pandemia oprime, la situación económica y el nuevo movimiento económico, lo que está pasando alrededor de las fronteras de las naciones, lo que está pasando en Israel. Hermanos, ustedes y yo no oímos las noticias porque no nos las dan, pero han estado atacando. Israel incluso ha estado teniendo que levantarse a defenderse con Siria, con todo lo que está pasando en Irán, con todo lo que se está armando. Hermanos, no seamos de los que pasamos de noche para entender las cosas como están dándose ahorita y para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Él dijo que Él venía y hacía todas estas cosas y de todas, Él hizo todo lo anterior. Lo que no podía hacer era establecer ese año favorable, porque era algo que Él tenía que esperar a que pudiera venir, algo donde tenemos que esperar que se va a completar mucho de esto en su segunda venida. Su regreso también se va a tener que ver con cumplimiento de tiempos. Y quiero que entiendas que en este reloj lindísimo, si un año para nosotros, un día para nosotros son 1000 años para Él, este teólogo decía, de Adán a Abraham fueron 1000 años, un día. De Abraham a Moisés, 1000 años, 2 días. De Moisés a David, 1000 años, 3 días. De David a Jesús, 1000 años, 4 días. Y de Jesús para acá, 2021 años. ¿Se dan cuenta? Si sumamos, vamos en el año 4 más 2021,
Estamos hablando de 6.021 años. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo será su regreso? Muchos creen que es a los años 7.000, que entonces nos queda bastante tiempito, pero como no sabemos el día y no sabemos la hora, realmente no podemos entender exactamente cuándo va a ser, pero lo que sí les estoy tratando de hacer ver es que ya ha pasado varios tiempo y como Dios ha ido armando las cosas y Él establece aún su creación en 7 días, este teólogo decía, el primer día, en el primer tiempo, Dios lo que hace es crear. En el segundo día lo que Él hace es refinar. En el tercer día pone en orden. En el cuarto día distingue sus propósitos. En el quinto día produce y hace que se produzcan las cosas. Y en el sexto día Él da lo mejor. Él hace al hombre. Y de ahí sale también la mujer. Entonces, estamos justo en esa fecha del día 6 con Jesucristo. Estamos justo en ese proceso y tiempo. Y si vemos cómo este reloj eterno de Dios, desde el principio hasta el final, incluso cuando le dice a Abraham, vas a estar en cautiverio 413 años, le dice, se lo avisa que el pueblo de Israel, y fue exactamente así lo que pasó. Entonces, estamos en un espacio, estamos en un tiempo donde lo que se afianza en mi corazón, y quiero que se afiance en el tuyo, es de que Dios solo está esperando la plenitud del tiempo o el cumplimiento de un tiempo para que ciertas cosas pasen en tu vida y en la mía. Y así como la vida de Jesús, desde el momento que Él fue engendrado hasta el día que Él resucitó, estaba perfectamente cumpliendo con todos los propósitos del Señor, porque Él solo hacía lo que oía al Padre o lo que veía al Padre hacer. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Y esta prédica de hoy, que sé que tiene que ver con el tiempo de Navidad y el nacimiento de Jesús, realmente quiero moverte ahorita, al 2021, antes de entrar al 2022. Hay cosas que en tu vida están llegando al cumplimiento de tiempos. Hay relaciones personales que están llegando a cumplimiento de tiempos. Hay cosas en tu vida espiritual que están llegando al cumplimiento. Dios lo profetizó, lo habló, la palabra está hablada y ahora se va a cumplir y se va a manifestar, como lo que pasó con Jesucristo. Yo quiero que tú estés consciente de esto y que tú estés confiado, porque tenemos a un Dios que no cambia, que no miente, que está detrás de cada palabra que Él mismo ha hablado. Y en eso nosotros nos podemos sentir seguros y confiados. No tener temor por el futuro, no tener temor por las cosas que pueden venir más adelante, porque aquel que te hizo y te formó, aquel que te entretejió en el vientre de tu madre, aquel que ya conoce quién eres, te ha dado la identidad que necesitas, te ha dado la autoridad que necesitas, te ha dado el entendimiento que necesitas y te dará todo lo que vayas a necesitar para el tiempo que está por venir. Yo quiero decirte hoy a través de este mensaje que celebramos el nacimiento de Jesús y celebramos el cumplimiento profético. Celebramos el día y todo lo que Él hizo para poder vivir una vida de obediencia y modelarla. Celebramos el día que Él se dio por nosotros y lo agradecemos. Celebramos el día de la resurrección donde la muerte perdió fuerza y donde nosotros ahora podemos tener las llaves de autoridad para hacer la asignación que hoy Dios nos está dando. Tú y yo estamos aquí no por casualidad, sino que con propósitos, en la familia que estamos, trabajando donde estamos, moviéndonos donde nos estamos moviendo. Y tu pregunta tiene que ser, Señor, ¿dónde estamos según el cumplimiento de tus tiempos? Siéntate este fin de año delante del Señor. Haz una evaluación de todo lo que ya se cumplió. Mira lo que está pendiente de cumplir. Preséntate delante del Señor en un espacio de reposo, en un espacio de esperar que Él incube en tu vientre espiritual las palabras que para este tiempo Él ya preparó que nacieran. Así que, Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
Yo te doy gracias porque cada vez estoy más clara y más entendida en que tú eres un Dios perfecto. Eres un Dios que no pierdes control absolutamente de nada, que a pesar de que yo no conozco lo que va a venir o cómo las cosas van a suceder, tú sí lo sabes y tú estás con nosotros. Y en cada momento tu Espíritu Santo va a darnos la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, los recursos y todo lo que vamos a necesitar para poder cumplir lo que en tu corazón está. Yo oro hoy, Señor, por cada miembro de Llaves de Sión, porque venga un alineamiento perfecto en la vida de mis hermanos y mis hermanas, y entendamos que así como se alineó la vida de Cristo a todo lo anterior y a todo lo que iba a venir, nosotros también nos alineemos a todo lo que ya dijiste y a todo lo que va a venir. Yo bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, bendigo lo que ya vivieron para celebrar este nacimiento de Jesús, pero más que nada, bendigo el que estés caminando en el cumplimiento de tiempos y que cada día de tu vida sea para obediencia y para honra del Señor, como fue la vida de nuestro Señor Jesús. Yo te doy gracias por haber escuchado este mensaje y te bendigo. Ahora quiero que tomemos un momento de tiempo para que también pongamos delante del Señor todo lo que nos pertenece. Fíjense que viendo este mensaje acerca del nacimiento de Jesús, el hecho de que Él moviera a 3 reyes del oriente para caminar kilómetros de kilómetros, no sé los días que caminaron, pero ellos sabían que había que rendirle ofrenda al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aunque era un bebé metido en un pesebre, en el lugar más recóndito en Belén, donde no se imaginaban que ahí estaba el que venía a darle a esta tierra esa solución, esa salida, esa vía. El Hijo de Dios había nacido ahí. Y así como los Reyes Magos, les decimos así, pero debería ser solo reyes, así como los reyes tenían un corazón generoso y sabían que lo que tenían que darle es lo mejor que tenían al Rey de Reyes, yo te pido que también tú, este mes, le des lo mejor que tienes al Señor. Y así como nos preocupamos por llevar regalos y quedar bien con las personas que amamos, no desobedezcas al Señor en tus diezmos ni en tus ofrendas, sino que estés con el corazón abierto a decir: ¿qué quieres que te presente, mi Señor? ¿Qué quieres que te dé, Rey de Reyes? ¿Qué puedo entregarte? Entonces, con eso en mente, quiero que vayas a la página de la iglesia que vas a ver en un momento. Si puedes hacer entonces esa siembra de tus diezmos y ofrendas hoy mismo, o si ya lo hiciste, porque nos gusta hacerlo al inicio del mes, que puedas sembrar esa siembra que debes de sembrar para el Señor, porque a Él le pertenece. Y luego, además de eso, te preguntes: ¿habrán más que necesiten que este mes yo me extienda en ofrenda de amor, en otro tipo de amor y servicio a los más necesitados? O alguien mismo que tengo cerca de mí que necesite, que yo le pueda dar hoy lo que nunca le he dado antes. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, si estos reyes entendieron el tiempo, conocieron las señales y se movieron hacia ti para llevarte sus regalos y lo mejor que tenían, Señor, nosotros también queremos movernos en la manera que tú quieres, que nos movamos en base a las señales que nos estás dando, Señor, y que nuestro corazón esté tan deseoso de llevarte lo mejor que tenemos, de decirte: todo lo que tengo es tuyo, igual todo lo que soy es porque tú me lo das. Te voy a entregar lo que a ti te corresponde y todo lo que me digas lo voy a hacer, para que sea agradado el corazón del Padre en base a nuestra obediencia y nuestra confianza en el ámbito y en el campo de las finanzas de nuestra vida. Hoy entregamos esos diezmos y ofrendas, y yo, como pastora de Llaves de Sión, las bendigo. Y te pido, Señor, que sean multiplicadas en las casas y en las familias y en las vidas de mis hermanos y mis hermanas. Levanta un blindaje alrededor de ese diezmo y esa ofrenda, para que el Señor no les venga ningún mal, sino que pongas tú alrededor de ellas un sistema de protección, como tu palabra lo dice, donde las cosas que damos se multiplican, no perdemos nada, sino que tú, Señor,
nos defiendes y nos guardas y te encargas que tengamos todo lo que nos hace falta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y después de eso, hablarles de las actividades. Ahora sí, nosotros arrancando en enero, vamos a estar ya regresando a todas nuestras actividades de la semana. Pero lo más emocionante es que volveremos a estar presencial con ustedes el 16, el domingo 16. Estaremos con ustedes ya presencial. Seguro ya estás recibiendo o estarás recibiendo una invitación donde te puedes apuntar para que podamos nosotros asegurarnos de que el aforo y todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del Ministerio de Salud lo podamos hacer. Así que te esperamos ese 16. Queremos estar cerca, queremos alabar juntos, queremos adorar al Señor y movernos en la presencia del Espíritu Santo, recibir palabra y también recibir oración de acuerdo a tus necesidades. Así que te esperamos ese domingo 16 a las 11 de la mañana. Y además de eso, contarte que tenemos como una asignación del Señor todo año nuevo que empieza. El Señor tiene intenciones muy claras y definidas para nuestra vida. Y lo que recibimos de instrucción de parte del Señor es que los primeros 12 días de enero nosotros les pidiéramos a ustedes que entráramos en un proceso, así como entró Daniel. ¿Se recuerdan en Daniel 1:8, donde viene el eunuco del rey y le dice a Daniel, tienes que comer todas estas viandas y comer todo esto? Y Daniel le dice, déjame, no me quiero contaminar, ni yo ni mis 3 amigos. Y si después con él fueron 10 días, pero con nosotros van a ser 12, si después de 10 días, dice Daniel, tú me ves que yo estoy demacrado o enfermo o mal, entonces yo comeré las viandas que pide el rey. Pero si me ves bien, entonces permíteme que yo no me contamine, porque él quería guardarse de ciertos alimentos que eran dados a ídolos en ese tiempo, porque eso es lo que le enseñaba a él la Torá. Entonces, hoy y siempre nosotros queremos caminar una vida que cada vez más se alinee a lo que la palabra nos dice y caminar en absoluta obediencia. Pero mientras que estemos con esta carnita puesta, que ojalá no la pudiéramos quitar como nos quitamos un saco, pero no podemos, mientras que esta carne esté sobre nosotros, tenemos que disciplinarla y tenemos que enseñarle a vivir, pensar y desear ciertas cosas. Así que del 1 de enero al 12 de enero te vamos a pedir que estés intencionalmente buscando no ofender a Dios con nada. No ofenderlo con lo que piensas, con lo que deseas, con lo que hablas. No ofenderlo con dejar de buscarlo. No ofenderlo con no leer la palabra. No ofenderlo porque no oraste. No ofenderlo porque no serviste donde Él estaba esperando que dieras, etcétera, etcétera. Somos muchas personas y todos estamos en tiempos distintos y Dios está trabajando cosas diferentes en cada uno. Pero lo que sí sabemos es que Él quiere que Cristo sea formado en nosotros. Y sentimos que estos 12 días de enfoque nos van a mantener más perceptibles de ciertas cosas. Y si conozco al Espíritu Santo, te va a mostrar un montón de cosas en tu carácter, en tus rutinas, en tus hábitos que tienen que ser rotos, que hasta que entramos en un espacio como este, Él nos lo va a poder mostrar. Así que te pido que estés pendiente de eso, vendrán más instrucciones más adelante, pero desde el 1 al 12 estamos en un momento muy especial. Y en enero también hay un tiempo de ayuno y oración nacional por Guatemala que se llama Levántate Guate. Vamos a estarte pasando información de eso más adelante, pero queremos que todo Guate se meta a orar por la nación y le entreguemos ese primer mes, ese portal del primer mes al Señor para que Él intervenga en nuestra bendita nación. Así que mucho viene para el 2022, prepárate. Toma este tiempo de los días que nos quedan para descansar, reposar, disfrutar a tu familia y te esperamos con 100% de fuerzas y enfoque al inicio del año. Dios te bendiga.